Hola amigos, en este video vamos a hablar sobre las deportaciones en Polonia, vamos a hablar sobre lo que está pasando en el país, porque hay iniciativas legislativas muy interesantes y en este video vamos a analizar materiales polacos recientes que salieron en agosto del 26. Es un artículo de Jolanta Kaminska en la publicación Intere, Wydra-Cienie. Este es un resumen de Krzysztof Jablonski y un comentario del viceministro del Interior, el señor Maciej Macedusik. Muchas noticias. Vamos a unir todas las piezas y veremos qué imagen forman. Y la imagen resulta ser sistémica, de varias capas, y seamos sinceros, bastante instructiva. Vean el video hasta el final, denle like y suscríbanse al canal. Muchísimas gracias, agradezco su apoyo. Sí, denle like, apoyen la aerodinámica y escriban. Calvo, ¿por qué no estás en el frente? Bueno, vamos al grano. Vamos a empezar con los números, con los hechos. ¿Qué nos dice el señor, mejor dicho, no señor, sino Pan Dusik del Ministerio del Interior y Administración de Polonia? Y el mecanismo de deportación está cobrando impulso. En el año 23 hubo 3.000 extranjeros a quienes se les dijo, ustedes están expulsados oficialmente de Polonia por escrito. En el año 25 ya son 10.000, es decir, un aumento de más del 330%. En la primera mitad de este año hubo 6.000 deportaciones, así que al final del año seguramente serán más de 12.000. En comparación con el mismo periodo del año pasado, el aumento ya es de casi un 30%. O sea, no se trata de un pico aislado antes de las elecciones, ni de redadas policiales por hechos recientes. Es un proceso sistemático y que va creciendo de manera planificada. Polonia está batiendo récord tras récord en la expulsión de personas del país. ¿Quién lidera estas estadísticas? En primer lugar, con una gran ventaja, están los ciudadanos de la soleada Ucrania, luego siguen los georgianos, bielorrusos, moldavos y colombianos. El funcionario lo explica todo con una calma olímpica. Pero, ¿qué esperaban? Los ucranianos son el grupo extranjero más numeroso del país, aproximadamente 2 millones de personas, así que ellos representan la mayor parte. Sí, y de una vez lo decimos, si calculamos la cantidad de infractores por cada 1.000 personas, los ucranianos en realidad no son los líderes, para nada. Pero aún así, el estatus de protección temporal no te salva si violas la ley. Cometiste una falta, tienes que irte, lárgate de una vez. Pero no vamos a creerle a los funcionarios solo por su palabra, vamos a mirar más a fondo. Ahí donde los números se cruzan con la política interna. Entonces, ustedes me preguntarán, ¿por qué el gobierno de Tusk, justamente ahora, con tanta prisa, decidió poner orden en la frontera y dentro del país? Y aquí, por cierto, Krzysztof Jablonski hace una comparación muy interesante, por así decirlo. Él habla sobre los médicos, el NFZ. Resultó que los hospitales y clínicas en toda Polonia están registrando en masa médicos fantasmas. Es decir, médicos que no han trabajado allí durante años para recibir contratos millonarios del Fondo Estatal de Salud, el famoso NFZ. Mientras tanto, el propio fondo retrasa los pagos incluso para los hospicios. Bueno, en fin, se imaginan lo que está pasando, ¿verdad? Esto es solo una pieza de todo este rompecabezas. El sistema de salud está al borde del colapso. El dinero del gobierno se escapa de las manos y en la sociedad crece la irritación por la inflación y el malestar social. Aunque me parece que Polonia nunca ha vivido tan bien como ahora, pero además, el propio primer ministro Tusk, como señala la prensa, expresa abiertamente su preocupación. ¿Y qué hace la maquinaria estatal cuando el caldero social hierve por dentro? Aplica una receta tan vieja como el mundo. Demuestra mano dura donde es más fácil hacerlo, con los migrantes. Entonces, ¿cómo fue que pasamos de flores en las estaciones de tren a, digamos, la actividad policial? ¿Recuerdan el año 2022? Yo lo recuerdo perfectamente. Sí, flores en las estaciones de tren de Peremyśl y Varsovia. Puntos de voluntariado, banderas, discursos conmovedores, solidaridad inquebrantable. Bueno, como ven, quien decía que el amor dura 3 años, Bake Better, creo yo. Bueno, en fin, han pasado 4 años, estamos agosto de 2026 y el lema del día del gobierno polaco ya suena diferente. Controles restaurados, seguridad garantizada, recuperamos el control, garantizamos la seguridad. ¿Dónde quedó el humanismo de antes? No se ha ido a ningún lado, simplemente se acabaron sus recursos. Sí, hay un problema con el mercado laboral, pero aún así, la infraestructura está sobrecargada. Bueno, y varias investigaciones sociales ya empiezan a registrar una especie de burla silenciosa, o bueno, no sé, burla de los votantes. Y los funcionarios cambiaron su retórica. Al mismo tiempo, el motivo formal para expulsar a alguien del país hoy en día se ha reducido al mínimo. El viceministro Dusik habla con severidad sobre la creación de estructuras de crimen organizado y actos de sabotaje. Eso suena justificado. Por supuesto, sí.
Si violas la ley, te expulsan. Pero los expertos del Instituto Independiente sobre el Discurso de Painsbank del gobierno nos muestran el otro lado del proceso. A la gente la están expulsando en masa por no tener ciertos documentos, por una visa vencida por un par de días, por no pagar una multa, o porque el padre de familia una vez manejó sin licencia. Supuestamente un control aleatorio descubrió todo esto. Y todo esto se está apretando con un lazo digital. En 2025 empezó a funcionar plenamente el sistema biométrico EAS Entry-Exit System, con escaneo facial y huellas dactilares. Bueno, en consecuencia todo esto ya funciona desde hace tiempo. Y ahora, amigos, hablemos del elemento más elegante de esta estructura, que se revela en el material de NGO.pl. Parecería que están realizando deportaciones. Sí, las realizan estrictamente de acuerdo con la ley, bajo el control de defensores de derechos humanos y cumpliendo con las normas internacionales. Pero no. El 13 de agosto de 2026, la Fundación Okalenie y la Organización Internacional para las Migraciones presentan una protesta pública. ¿Por qué protestan? Porque el Ministerio del Interior de Polonia preparó un proyecto de decreto que convierte el control independiente sobre las deportaciones en una completa ficción. Así era antes. El Servicio de Fronteras, la Guardia Fronteriza, informaba a los defensores de derechos humanos con 24 horas de anticipación. El observador alcanzaba a llegar, verificar si no se estaban aplicando torturas a la persona, si no la estaban deportando a un país donde corría peligro de muerte y si se le había dado el derecho a un abogado. ¿Qué propone el Ministerio del Interior? Informar a esta ONG con 2 horas de anticipación antes de la salida del avión, es decir, darles solo 1 hora para responder si van a participar. ¿Entienden? Todo el plan es genial. En 60 minutos la organización social debe recibir el documento, encontrar a un abogado y en los siguientes 60 minutos ese abogado debe teletransportarse desde, digamos, Lublin o Varsovia al aeropuerto. O sea, esto no es una optimización de los plazos, es una destrucción cínica y directa del control sobre el proceso. Surge la pregunta, ¿sí? ¿Para qué necesitaba esto el gobierno? Y la respuesta se da directamente en el texto. El 10 de abril de 2006 hubo un escándalo. El servicio fronterizo silenciosamente expulsó a 3 afganos directamente a manos del Talibán, eludiendo las decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y eso va en contra de este principio, la prohibición de devolver a alguien a un lugar donde le amenacen la muerte o la tortura. Y tan pronto como los activistas hicieron ruido, el gobierno decidió simplemente romper el termómetro, digamos, para que nadie viera la temperatura. Así es, esa es la realidad. La soleada Polonia. Amigos, si juntamos todas estas piezas, las cifras, los comentarios, las investigaciones sobre los escándalos de las refinerías y las protestas de los defensores de derechos humanos en NGU.pl, probablemente veremos la mecánica clásica del funcionamiento del aparato estatal moderno. La burocracia europea, al verse atrapada entre una crisis económica interna y el creciente descontento de los ciudadanos, de inmediato se despoja de la fina capa del liberalismo. Escriban en los comentarios si tienen conocidos a quienes sacaron del país. Yo, por cierto, sí tengo. Sí. Ya no están en Polonia. Bueno, el esquema funciona sin fallas. Se está implementando un estricto control digital y la legislación se traslada a un régimen en el que la seguridad tiene prioridad, donde cualquier pequeña infracción se convierte en un excelente motivo para la deportación. ¿Qué? Tomamos la decisión, representas una amenaza para la seguridad pública y ya está, por eso podemos echar a quien sea. Observadores civiles, aunque no creo que hayan sido de mucha utilidad, pero de todos modos. Se bloquean con estos trucos. Notificaciones con 2 horas de antelación. Las garantías judiciales se cancelan por el estatus de ejecución inmediata, es decir, esto es una burla a su función en la ejecución local. Y las palabras sobre solidaridad, derechos humanos, valores europeos, bueno, como siempre, se quedarán en los folletos. Esa es la realidad, amigos. Por eso todavía estoy en shock por estas noticias, porque, bueno, los ucranianos ahora tienen que ser muy cuidadosos. Porque sí, hay diferentes tipos de casos. Hubo uno en el que alguien estaba borracho, chocó contra un auto, además golpeó a la mujer conductora con la que chocó. También pasó eso, por supuesto, ya lo expulsaron. Pero esa es la realidad. Por eso, en Polonia ahora hay que respetar. Desde hace mucho tiempo. Cuídense a ustedes mismos y a sus seres queridos. Por ahora, eso es todo. Saludos a la clase trabajadora. Hasta la próxima. Continuará.